Buenas tardes, bendiciones. Es un privilegio estar otra vez haciendo este devocional que espero les sirva de mucho para el crecimiento en la vida cristiana, ya que nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo para Cristo, somos bebés, nuestra vida comienza desde el momento que nacimos, pero es nuestra vida espiritual. Para eso nosotros tenemos que irnos capacitando poco a poco, conociendo, aprendiendo cómo es esta vida, qué nos sirve y qué debemos de hacer. En esta vez estamos hablando de una parte muy importante de la vida cristiana, que no muchas personas lo aceptan, lo entienden, peor lo enseñan, que es sobre la guerra espiritual. Nosotros dijimos la semana pasada que nosotros somos, el pueblo de Israel es un espejo para nosotros, la iglesia. Y si nosotros vamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel toda la vida está en guerra. Está rodeado de muchos enemigos y él tiene que estarse defendiendo. Asimismo es la vida cristiana. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, ya no somos cualquier persona. Cuando vamos subiendo de nivel, ya vamos entendiendo que somos parte del ejército de Dios. Y como parte del ejército de Dios, tenemos que aprender cómo debemos actuar como soldados de Cristo y cómo ser parte de este ejército, ¿no? Que recordemos que, ¿por qué nosotros también somos parte de un ejército? Porque nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, también tiene un ejército en el cielo. Un ejército que pelea todos los días. El ejército de Dios es ejército de bien contra otro ejército llamado el ejército del mal, el ejército del diablo. ¿Dónde salió este ejército? Del cielo, de ahí salió. Por eso ellos conocen las estrategias y saben, y ahora ellos salieron del ejército de Dios cuando el arcángel Luzbel, por su rebelión, fue convertido en el Satanás, Lucifer, un ser repugnante. Y él no se vino solo. Él dice que contaminó las 3 partes de ángeles y él formó su ejército. Y ese ejército odia, como le dije la semana pasada, todo lo que ha hecho Dios. Y Dios ha hecho la naturaleza, Dios ha hecho todo lo que existe y especialmente al hombre. Y por eso lo odia. Y esa es la causa por la que nosotros tenemos que estar conscientes de que somos parte del ejército de Dios. Y estamos en guerra. ¿Con quién? Con el ejército del mal que nos odia. Porque odia a Dios. Vamos a ver por qué le digo así. La palabra de Dios habla en el libro de Josué 5:14. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo conquistador. Dios levantó un ejército en cada tiempo con diferente capitán, se puede decir, porque había que pelear, ¿ya? En esta vez el comandante y jefe se llamaba Josué. Josué fue discípulo de Moisés. Cuando murió Moisés, Josué tenía el encargo de conquistar la tierra y entregársela al pueblo de Israel. Para eso ellos tuvieron que luchar, guerrear. Y aquí dice en Josué 5:14. Dice así. A ver, ¿dónde está? Bueno, lo hemos encontrado. A ver, vamos a leerlo desde el 12. Dice que una vez que llegaron a Canaán, ya no fueron, durante 40 años Dios los sostuvo a través del maná. Su ropa no envejeció, sus zapatos no se dañaron, pero cuando ya llegaron a Canaán, ya tenían que sembrar la tierra. Se había suspendido el maná. Y dice, el comandante del ejército del Señor se llamaba José. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del cielo del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que tú pisas es santo.
Y Josué obedeció. Josué estaba preparándose para la conquista de Jericó. Y dice que un día él estaba meditando y de repente vio una persona que él no la había conocido, un personaje muy especial, y le llamó la atención y le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Y él dijo: ninguno, de ninguno. Y le dijo: soy del ejército, comandante del ejército del Señor. Era un ángel, que era el comandante del ejército del Señor. ¿A qué había venido? A ayudar al ejército de la tierra para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, con esto dejamos bien claro que nuestro Padre Celestial, llamado Jehová de los ejércitos, llamado Yahweh, llamado, tiene muchos nombres, Salón, llamado Jehová Jireh, es también el jefe de los escuadrones del ejército. ¿Dónde dice eso? En el libro de Ageo. Ya vamos a leerlo. Ahora sigamos. En Primera de Crónicas 12:2, vamos a Primera de Crónicas. El pueblo de Dios había avanzado, había conquistado y se había establecido. Ahora el comandante del ejército de la tierra se llamaba David, el rey David, el profeta David. Él fue un hombre que conquistó, que guerrió por orden de Jehová de los ejércitos. Y aquí nos habla una parte de su historia. Dice que, vamos a verlo bien. Dice: también algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraron en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Ezer el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismad el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Jonadán el octavo, Elsanal el noveno, Jeremías el décimo y Machanai el undécimo. Estos gabaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. ¿Ya? Aquí dice que David tenía una guerra y le faltaba gente. Y se unieron los de la tribu de Gad a ayudar a David. No se unieron todos y eran gente muy experta para la guerra. Nosotros también tenemos que ir aprendiendo lo que es guerra espiritual para hacernos expertos, para que cuando tengamos nuestras guerras salir triunfar. Esto es algo del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. En segunda de Timoteo 2:14 dice la palabra de Dios. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Aquí recuerde que nace la iglesia. En el Nuevo Testamento nace la iglesia. Allí es cuando vamos a ver en el libro cual dijimos, vamos a ver. Segunda de Timoteo. Ahí vamos a ver por qué. ¿Quién lo dice? Lo dice Pablo. ¿A quién lo dice? A su discípulo llamado Timoteo. Le está dando unas enseñanzas y le recuerda esto. Le dice, a ver, desde el versículo, desde el 14. Aquí le dice Pablo, Timoteo: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada. ¿Y qué más le dice? Esfuérzate por presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. También le está hablando aquí a Timoteo que sufra las penalidades como buen soldado de Cristo. Le está diciendo: tú eres un soldado. Así como yo he sufrido como soldado, me he tocado guerras, y así mismo quiero que seas tú, para que tú puedas alcanzar la victoria como yo la he alcanzado. Dice en el versículo 3, dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús.
Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Eso le está advirtiendo Pablo a Timoteo. Y por último vamos a ver en Apocalipsis 19:14 qué dice la palabra. La palabra del Señor dice así: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada afilada con el que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, nuestro Señor y el comandante de los ejércitos celestiales, que vendrá a poner fin a esta maldad que estamos viviendo, a esta corrupción, porque solo Él es justo. Vamos a seguir estudiando sobre este tema de la guerra espiritual. Hoy hemos aprendido quién es un soldado, por qué lo hacemos, porque Dios, nuestro Padre, es el Jehová de los ejércitos. O sea, hay ejércitos en el cielo del bien y del mal. Y aquí en la tierra también hay el ejército, que es la iglesia del Señor. Usted y yo debemos aprender y saber que somos soldados de Cristo. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por su atención. Que el Señor lo bendiga.